Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de protección de cultivos. Esta semana vamos a hablar sobre los efectos de los agroquímicos en las plagas. Esta clase tiene dos objetivos principales, que es reconocer los modos de acción de los agroquímicos y realizar una rotación de agroquímicos que haga que nuestro agroquímico no se vuelva resistente tan fácilmente. Para este tipo de ensayos se usan los híbridos de levadura modificados. ¿Y cómo funciona? Pues tenemos un ADN circular, que es esta figurita que está acá señalada con morado. Y lo que hacemos es insertarla en la levadura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros aplicamos el agroquímico que queremos probar, va a haber un cebo y un sitio de acción, ¿sí? Y esta parte se llama la galactosa, ¿no? ¿Cómo funciona? Es que si entra en contacto el agroquímico con este promotor, va a haber un cambio de color. Entonces aquí vemos el caso, en esta flecha de acá arriba, el caso en donde no se hace ese cambio de color debido a que no se unen todas, ¿no? Y en la parte de abajo, pues vamos a ver un cambio de color cuando se unen todas y se ven acá arriba en esta tablita. Ahora, dependiendo del tipo de organismo, va a haber un código de rotación. Entonces, nosotros vamos a rotar los agroquímicos por lo que se llama el modo de acción, debido a que eso hace que la plaga no se vuelva resistente. Los agroquímicos van a tener un modo de acción, es decir, actúan específicamente en una parte de la plaga, o varios sitios, es decir, que van a actuar al mismo tiempo en varias partes de la plaga, ¿sí? Y estos códigos están hechos en libros que normalmente se actualizan todos los años. El FRAC, que se llama el Fungicide Resistant Action Committee, que es para hongos. El de insectos se llama IRAC y el de maleza se llama HRAC. Entonces, independiente de cualquiera sea de estos tres organismos, estos están clasificados mediante las partes que interfieren dentro de la célula de estos organismos. Por ejemplo, puede interferir lo que es la mitocondria, los microtúbulos, pared celular, ácidos nucleicos, membrana celular o algún constituyente de la célula dentro de ella, ¿no? Entonces, dentro de estos tres códigos están clasificados por letras que suelen ir de la A a la Q y se van aumentando a medida van aumentando los agroquímicos que se van descubriendo, ¿no? Y tienen números para especificar dentro, por ejemplo, de la mitocondria un proceso que exista, ¿no? Entonces, para producir la energía, en el ejemplo de la mitocondria, el uno va a indicar cierta parte de ese proceso, 2 va a atacar otra parte de ese proceso, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan al internet y consulten este código, se van a dar cuenta que existe esta tabla. Por ejemplo, aquí estoy enseñando lo que es la tabla del FRAC, ¿sí? Donde está la parte del modo de acción, sitio específico, es decir, por ejemplo, en el grupo A, este grupo de agroquímicos lo que hace es interferir con el metabolismo de ácidos nucleicos, es decir, la producción de ácidos nucleicos. Y si se dan cuenta dentro de los números, el A1 interfiere en lo que es la ARN polimerasa 1, A2 adenosina de aminasa, etcétera, ¿no? El grupo o nombre son nombres tradicionales con los que se conocen estos agroquímicos. Si ustedes van a la venta de agroquímicos, se van a dar cuenta que algunos tienen nombres para ser identificados más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, las fenilamidas, sabemos que interfieren en la ARN polimerasa 1. Y dentro del grupo químico biológico hay una clasificación adicional por lo que es el ingrediente activo, ¿sí? El nombre común, pues el nombre común que se le va a dar a los agroquímicos y comentarios, pues la gente que estudia estos agroquímicos año a año va haciendo ensayos para ver si el patógeno se ha hecho resistente o se ha hecho susceptible o cuáles rotaciones de agroquímicos disminuyen este proceso, ¿no? Lo más importante de esta tabla y de esta clase es el código FRAC, que es de un número. Entonces, cuando nosotros hagamos una rotación de agroquímicos, lo importante es que, por ejemplo, si usamos en la primera aplicación el número 4, no volvamos en la segunda aplicación a usar el número 4, sino usamos un número 32 o un número de otro grupo de modo de acción, ¿no? Eso es lo más importante de acá. Ahora, voy a explicar en el caso de los hongos y más o menos para que vean cómo funcionan estas tablas. Entonces, en el grupo A de los hongos, lo que atacan es la síntesis de ácidos nucleicos. Y si se acuerdan el proceso de cómo el ácido nucleico se replica a sí mismo o se multiplica, ¿no?
tiene tres procesos principales. El primero es la replicación, en cuanto se refiere a que el ADN se multiplica a sí mismo, se duplica, ¿no? Que es aquí en la parte izquierda del dibujito. La transcripción, que es de ADN a ARN mensajero, que está acá, en esta parte de acá. Y la traducción, que es de ARN a proteína. Entonces, si ustedes van a la tabla, se van a dar cuenta que los números pueden atacar o la replicación, o la transcripción, o la translación. El grupo B está encargado de inhibir lo que es el citoesqueleto y o los motores de proteína, o sea, producir la proteína. Y si se acuerdan en la célula, cómo se divide la célula, está dividido en cuatro fases, que es la profase, metafase, anafase, telofase. La profase, pues, que está en la parte de acá arriba, ¿sí? Las fibras de uso se hacen unos hilitos en la célula y lo que hacen es hacer una especie de camino, ¿no? Para que los ácidos nucleicos vayan a cada uno de los extremos de la célula. En la metafase, pues los ácidos nucleicos se van a la mitad y después se van a dividir en dos en la anafase en las cromátidas hermanas, ¿sí? Y al final vamos a tener la telofase en donde vamos a tener dos células iguales. El grupo C lo que se encarga es de la respiración en la mitocondria. Y la respiración en la mitocondria tiene varios procesos. Primero, cuando la glucosa se transforma en ácido pirúvico, que se llama la glucólisis, que es el proceso para poder primero entrar a lo que es a la mitocondria. El segundo proceso es la oxidación de ese ácido pirúvico o piruvato a lo que va a ser la acetilcoenzima A. El tercer proceso puede ser de la acetilcoenzima A, como va a entrar al ciclo del ácido carboxílico o ciclo de Krebs. Y el cuarto paso va a ser la fosforilación oxidativa, que es cuando el NADH o el FADH pierden uno de los hidrógenos para ser pasados al ATP. El grupo E se encarga de lo que es replicar transmisión de señales. Es decir, cuando la planta sufre un ataque de algún patógeno o algún hongo, etcétera, la planta, si se acuerdan, tiene la resistencia sistémica o resistencia adquirida, ¿sí? Y lo que hacen estos agroquímicos es duplicar este tipo de ataque de patógenos, ¿no? Lo que hace que la planta, pues, saque lo que es su sistema inmune, ya sea por el ácido salicílico, por el etileno, etcétera, ¿no? En el grupo F, lo que hacemos es atacar el patógeno, interrumpiendo lo que son la síntesis, perdón, de lípidos o membranas. Es decir, estamos dañando lo que es la parte externa del patógeno. Si afectamos lo que es la membrana celular, la producción de ácidos grasos, o interrumpimos algún proceso de la bacteria. Si ustedes se dan cuenta en la imagen de la derecha, se van a dar cuenta el proceso entre algo sano y algo enfermo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, ¿sí? En la parte de la izquierda vemos una membrana que es rígida, que es fuerte, pero en cambio en la parte de la derecha vemos una membrana que es débil y por ende el patógeno tiene una facilidad de poder entrar. En el grupo G vamos a atacar lo que es el ergosterol, que el ergosterol es un químico que es importante para mantener la integridad de la célula. Y atacamos este proceso primero, ¿no? Parecido al anterior, que es de glucosa a ácido pirúvico, va a pasar a la acetilcoenzima A, si se acuerdan, se puede ir al ciclo de Krebs, pero en este caso se va a ir a la parte de precursores de esteroles y después a lo que es al ergosterol, ¿sí? Entonces vamos a interrumpir este proceso de ergosterol y aquí en este proceso es donde van a entrar los fungicidas de este grupo. En el grupo H, lo que nos interesa es interrumpir la síntesis de glucano o la síntesis de quitina. ¿Qué es el glucano o la quitina? Pues es un polisacárido, un azúcar, que está presente en muchos hongos y en muchos insectos, principalmente en la estructura, ¿no? Entonces, este grupo es bastante cambiante debido a que la bioquímica todavía no está muy bien entendida, pero se cree que entra a lo que es la cadena de electrones. En el grupo M, que son los hongos multisitio, pues atacan diferentes procesos, ya sea de la fotosíntesis o de lo que es el transporte de electrones. El transporte de electrones, si se recuerdan, es para realizar la fotosíntesis va a haber un salto de electrones
dentro de los diferentes complejos, el complejo 1, 2, el 3 o el 4, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en los cuadritos de rojo, los agroquímicos interrumpen alguno de esos pasos dentro de ese proceso, ¿no? El grupo U es donde se ponen la mayoría de hongos cuando todavía no se ha hecho los estudios para saber a qué grupo pertenecen. Y por lo general lo que nos sirve es solo para ubicarlos sabiendo dentro de qué tipo de hongos nos sirven, ¿no? Por ejemplo, si son homicetos, si se acuerdan la clase de fitopatología, son los hongos que no tienen las cepas. Y los ascomicetos, pues es el grupo más grande de hongos, y los basidiomicetos son lo que son, vienen a ser las rollas, ¿no? Entonces, según el tipo de enfermedad, se da cuenta uno y estos estudios de que estos agroquímicos pueden ser más o menos viables. Ahora, cuando el organismo es una bacteria, la bacteria tienen dos tipos de agroquímicos que se llaman antibióticos. Estos antibióticos por lo general son prohibidos en la agricultura y dos son conocidos, cuáles son los tetraciclina y la oxitetraciclina. ¿Sí? Se dividen en dos grupos principales que son los bactericidas, es decir, que va a dañar la cápsula de la bacteria, es decir, la parte externa de la bacteria. Normalmente esos se usan cuando son bacterias gram positivas. Si se acuerdan, en la clase de microbiología, pues la bacteria gram positiva solo tiene una línea de defensa, que es esta parte rojita, ¿no? Cuando esta capa se daña, pues la bacteria prácticamente se explotaría, por así decirlo. Los bacteriostáticos son preferidos para gram negativas debido a que hay dos capas, ¿no? La de la membrana celular y lo que es la pared celular, ¿sí? Entonces, normalmente para las bacterias se usan estos dos. No son permitidos, pero a veces se usan cuando son árboles de gran edad como último recurso, ¿no? Y no es que podemos vender inmediatamente estos productos, sino tenemos que esperar cierto tiempo. ¿Cómo los antibióticos atacan a las bacterias dentro de plásmidos? Pues el plásmido es ADN circular que está flotando dentro de la bacteria y estos plásmidos les suele dar algunos beneficios a la bacteria. Por lo general se les dibuja como está aquí abajo, ¿no? De manera circular, pero cuando nos interesa saber cómo estos plásmidos se replican, es decir, cómo va a actuar cada uno de los genes dentro de la bacteria, usamos estas flechitas de acá arriba, ¿no? Y cómo los organismos agarran resistencia es fácil explicar en lo que son las bacterias, ¿sí? Porque son organismos bastante sencillos. Si se dan cuenta, aquí al inicio tenemos dos células, ¿sí? De bacterias y va a haber una división celular. Y estos plásmidos se van a ingresar a la bacteria por medio de tres métodos en la naturaleza, ¿no? Transducción, que es que el plásmido de un virus, por ejemplo, o la parte del material genético de un virus, va a entrar a la bacteria. La transformación es cuando nosotros, un plásmido entra desde el ambiente hacia la bacteria, y la conjugación es que la bacteria comparte plásmidos de una a otra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos dosis equivocadas de agroquímicos, por ejemplo, o por ejemplo usamos el mismo agroquímico constantemente, va a haber una parte en donde alguna bacteria va a comenzar a desarrollar este plásmido que le va a ofrecer resistencia. Entonces, muchas de las poblaciones, en algunos casos, como está acá abajo, van a morir. Por eso están marcadas con la X. Y las que son resistentes, pues se van a quedar. Y esos plásmidos de estas poblaciones se pueden pasar a otras bacterias, o las bacterias que son resistentes se van a seguir replicando, ¿no? Entonces, este es el ejemplo más sencillo que se puede hacer para saber cómo un agroquímico se vuelve resistente, ¿no? En hongos o en insectos es un poquito más complicado, pero la teoría principalmente es la misma. El material genético cambia de alguna manera, haciendo que el agroquímico no funcione eficientemente. En caso de nematodos, nosotros tenemos varios fungicidas que son súper tóxicos y normalmente se aplican antes de sembrar, ¿sí? Normalmente se hacen estas camas, se tapa con este plástico blanco y se hace una aplicación de agroquímico debido a que estos agroquímicos son bastante tóxicos para las personas, ¿no? Los nematodos, como son insectos, más o menos funciona igual que en los insectos, ¿no? Y se les clasifica entre fumigantes,
no fumigantes y coloides. En el fumigante, el modo de acción es interferir la enzima de rubisco. Y hay dos grupos principales que se llaman hidrocarburos halogenados, porque está compuesto principalmente de hidrocarburos que tienen un grupo de halógeno. Y hay otros que son liberadores de metil isocianato. Y los no fumigantes, lo que nos interesa es inhibir la enzima de la colinesterasa. ¿Sí? La colinesterasa es la que transmite los impulsos nerviosos en el sistema nervioso. Entonces, por eso es bastante tóxico para nosotros. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes aplican un RAID, por eso se recomienda que ustedes salgan del cuarto, ¿no? Y dentro hay dos grupos principales que se llaman los carbamatos, que son derivados del ácido carbámico, y organosfosfatos, que es decir, derivados del ácido fosfórico. Hay otros nematicidas que son más amigables con el ambiente, que se llaman los coloides. Lo que hace es cubrir el nematodo, ¿sí? Cuando está en el suelo, y no le permite que tenga un intercambio de oxígeno, es decir, se va a morir por falta de aire. En el caso del virus, no existen agroquímicos que precisamente controlen el virus, sino normalmente se suele atacar a lo que es el vector, sea por ejemplo un insecto, sea el humano el que está transmitiendo mecánicamente, etcétera, ¿no? Pero normalmente el problema suelen ser vectores y se suelen usar estos aceites vegetales, que lo que hacen es cubrir toda la hoja de la planta para evitar que el estilete llegue a lo que es la hoja, ¿no? Entonces, de cierta manera disminuye un poquito la transmisión de virus. Muchas gracias por su atención en esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.